Tal y como les platiqué antes de entrar a la pausa, vamos a entrar a platicar un poco del mundo de Lester. Y nada menos y nada más que con Lester Ramírez. Lester, eres de una de las personas que yo más admiro y me encanta tu criterio. Así que no sabes el honor que es para mí tenerte aquí en Día Uno. Bienvenido. Muchas gracias. No, el honor es mío y la verdad que me siento muy halagado de que me admires. La verdad que yo trato de contribuir un poco con mi grano de arena y ver que el país salga adelante, ver que las cosas salgamos de esta crisis, ver cómo también la ciudadanía puede participar, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos como de alguna manera frustrados muchas veces. Muchas también personas no tienen una voz. Entonces ese es el trabajo, ¿no? Me gusta realmente contribuir de esa manera, ver que las cosas sean justas, se hagan correctas y que la sociedad en general sepa de que pueden haber cambios, ¿no? Que el país está abierto a cambios, ¿no? Bueno, y precisamente estás en la plataforma indicada. ¿Por qué no le explicas a nuestro público qué es lo que tú haces? Sí, bueno, nosotros trabajamos con la Asociación para una Sociedad Más Justa, que es el capítulo de Transparencia Internacional. Yo dirijo la parte de gobernanza, que es prácticamente el trabajo en temas de anticorrupción, transparencia, pero también en reformas institucionales. Y hacemos diferentes tipos de estudios, ¿no? Desde estudios de la gestión pública, hacemos estudios de seguridad, estudios en términos económicos, un poco de todo, ¿no? Y estos estudios, como una especie de think tank, ayudan a tomadores de decisiones, ¿no? Ayudan a lo interior de la organización a preparar una estrategia, un plan de trabajo, pero también ayudan a cooperantes, los informes ayudan a cooperantes y ayudan a autoridades de gobierno también. Entonces, el trabajo que hago es más que todo generar conocimiento, un conocimiento lo más objetivo y científico posible para tomadores de decisiones y para la población en general, ¿no? Porque mira, he escuchado y he visto que muchas veces hay un segmento de la ciudadanía que ataca precisamente la organización a la cual tú perteneces, tachándola de oficialista. Pero verdaderamente creo que eso es equivocado, no es así, porque no puede haber un divorcio entre lo que ustedes hacen y el componente de quien dicta ciertas pautas, que obviamente es el gobierno como tal. ¿Correcto? ¿Qué opinión te merece eso? Sí, bueno, la filosofía de ASJ, donde realmente empieza a marcarse así de una manera muy definida, es después del golpe de Estado. Si nos acordamos, la sociedad estaba sumamente polarizada, el país estaba prácticamente en limbo, pero habían necesidades básicas, habían demandas sociales claras, ¿no? Educación, salud, seguridad, justicia, y ASJ tomó la decisión de no tomar ningún tipo de postura ideológica partidista, simplemente decidió, vamos a trabajar por los más vulnerables, vamos a trabajar por la población hondureña, sea quien sea, esté en gobierno, nosotros tenemos que trabajar con ellos porque no nos podemos divorciar. Correcto. Obviamente eso implica también un trabajo de que tenemos que denunciar cuando las cosas están malas, pero también tenemos que reconocer cuando las cosas se hacen buenas, ¿no? Lastimosamente el país no hemos podido superar esa polarización y cuando ven que trabajamos muy de cerca con autoridades del gobierno, especialmente del oficialismo, esa es la percepción que hay, ¿no? De que realmente le están haciendo el trabajo, que están en colusión o que le están de alguna manera tapando las cosas, y no es así. La verdad es que también hemos sido muy vehementes en denunciar. Han habido importantes cambios que hemos logrado en educación, en salud, por ejemplo, el tema de los medicamentos, de las compras de medicamentos. Nosotros empezamos ese trabajo y usted ve que ahora ya no hay desabastecimientos, ya no hay tampoco esos escándalos, al menos desde el 2014 en adelante no se dan esos escándalos de corrupción, justamente por eso, porque logramos manejar bien y implementar medidas para la contratación de medicamentos, para la compra de medicamentos de manera mucho más transparentes. Lo mismo en seguridad, se ha hecho un trabajo muy fuerte en el trabajo de la depuración policial. Ahora vemos de que la policía poco a poco va obteniendo mayor confianza en la ciudadanía, ¿no? Es decir, ahora la policía también está siendo más profesionalizada. Las personas que están ingresando a la policía también tienen un nivel de educación más alto. ¿Por qué? Porque son estándares que se han implementado debido a nuestra contribución a esta reforma, ¿no? Entonces,
De eso se trata, ¿no? Realmente lo que queremos es que el sistema funcione, el Estado funcione, y eso implica indudablemente trabajar con el gobierno, ¿no? Ahora, te hago una pregunta muy directa. ¿Consideras que tenemos una sociedad más justa? No, la verdad es que históricamente hemos tenido una sociedad muy desigual, y esa es parte de nuestra, se puede decir, la trayectoria que ha tenido como nación, ¿no? Honduras se construye basado en una serie de arreglos entre los caudillos, ¿no? Y estos arreglos entre los caudillos ha logrado mantener que las élites se mantengan encima, que extraigan los recursos, que dirijan gobiernos, pero las personas, esa gran masa poblacional que está abajo, realmente no ve esos beneficios, ¿no? Y eso es lo que nosotros realmente luchamos, ¿no? Para que tengamos una sociedad más justa. Eso no quiere decir de que somos socialistas o comunistas, no. Correcto. Lo que queremos es que las personas tengan oportunidades, ¿no? Que el Estado y las políticas públicas se desenvuelvan y se implementen de una manera que sean universales, ¿no? Porque de nada sirve tener políticas que vengan a beneficiar a ciertos sectores élites, porque lo que creamos es mayor marginación, mayor desigualdad y mayor pobreza, ¿no? Y el tema corrupción, ¿qué papel negativo toma en este componente para llegar precisamente a ese objetivo de tener una justicia social? Bueno, es que la corrupción es un impuesto a los pobres, ¿no? O sea, cuando hay corrupción en un país, a quien se le quita es a los pobres, ¿no? Carreteras, educación, salud, electricidad, inversión. Entonces nosotros vemos la corrupción como un lastre, como un impuesto que se le aplica a los pobres, ¿no? Y por eso nosotros creemos de que la corrupción debe ser combatida justamente para darles oportunidades, para darles educación a las personas. O sea, nosotros no vemos la corrupción o el combate a la corrupción como un fin último. Correcto. No, es un medio. Es un sí. medio para lograr una mejora social, una mejora económica, un país más desarrollado, ¿no? Mira, hace poco pues celebramos el segundo aniversario de tener la Maxi aquí en Honduras. ¿Habrá un tercer año? Bueno, esperemos que sí, ¿no? La verdad es que la MASI, acordémonos porque surge, ¿no? Surge por un Estado altamente corrupto, pero además donde la impunidad está permeada en todas las esferas, ¿no? Entonces, es una necesidad tener una misión como la MASI, porque primero hace un contrapeso político fuerte, ¿no? Y eso yo creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha confrontado la MASI, ¿no? Pero también tenemos que entender de que la institucionalidad en materia de justicia en Honduras es sumamente débil, ¿no? Es sumamente débil y muy propensa a ser capturada, ¿no? La estamos viendo hoy en día con todo esto del pacto de impunidad, ¿no? Vemos que hay una sala de lo constitucional que ve recursos que se están interponiendo y está fallando totalmente en contra de los intereses de la sociedad, ¿no? Entonces, son temas que para nosotros, sin la MASI, consideramos que sería todavía mucho peor, ¿no? Claro. Alguien escribió, y alguien que tengo muy cercano ahorita, que eres tú, dijo, la corrupción y la lucha de la corrupción es más un tema, es un maratón, no es un cuarto de milla. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es que obviamente el sentimiento de frustración de la sociedad, ese sentimiento de impotencia, cuando vemos que los grandes políticos o empresarios salen impunes, ¿no? y la justicia no se las aplica más al de abajo, sí, o al pequeño. Hay ese sentimiento de frustración, hay ese sentimiento de que se quiere justicia sea como sea, y muchas veces eso implica cárcel, ¿no? Pero la corrupción, como dije, no va a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Tenemos que ver de que para combatir la corrupción tenemos que tener instituciones sólidas, y eso implica construir Estado, construir liderazgos, es decir, no solamente creando una nueva institucionalidad vamos a resolver nuestros problemas, también tenemos que trabajar mucho con los liderazgos, ¿no? Y eso implica una inversión de tiempo, ¿no? Eso implica un tema de educación, eso un tema de valores, eso implica también un tema de cómo nosotros como sociedad también vemos a las diferentes, se puede decir, sectores y personas
y además la variedad de ideologías. Entonces es un trabajo de largo plazo, ¿no? Es un trabajo, la gente siempre toma el ejemplo de Singapur, ¿no? De que, claro, como el milagro, ¿no? Pero ese milagro ha tomado tiempo, ¿no? Así es. Es decir, y además de eso implicó un régimen autoritario que tomara cartas sobre el asunto. La gente dice, bueno, eso es lo que necesitamos, un régimen autoritario. Pero ese régimen autoritario violenta derechos humanos, entonces va en contrasentido a los principios de gobernabilidad, de democracia y hasta la misma combate a la corrupción, ¿no? Ahora, ¿consideras que nosotros podemos impartir justicia con la institucionalidad que existe actualmente en el país? Mire, se ha venido impartiendo cierta justicia, pero esa justicia se imparte por la presión social, ¿verdad? La presión social, la presión de los medios de comunicación, obviamente también la presión que la comunidad internacional pueda realizar. Y eso es lo que queremos, cada vez tener una justicia más independiente, ¿no? Y desligada de la injerencia política. Solo vea el caso ahora mismo de lo que se está dando con el Consejo de la Judicatura, ¿no? Correcto. Es decir, todo el mundo sabía de lo que se estaba dando, ¿no? Sí. Pero hasta que se da una coyuntura, hasta que se rebalsa el vaso, ¿no? Es que la justicia actúa. Y eso es lo que estamos teniendo ahora, ¿no? Tenemos una justicia que lastimosamente se fija más en la autopsia, ¿no? Que en la prevención, ¿no? Y eso es el gran costo social que tenemos, ¿no? Porque el costo de procesar a una primera dama, de procesar a un director de un seguro social, de procesar a todo un consejo de la judicatura, el costo es que la gente, la percepción de la ciudadanía es que dice aquí la corrupción está en todos lados. Correcto. Pero por eso es importantísimo también trabajar en la prevención, porque la prevención es lo que nos ayuda a nosotros a que las personas confíen en las instituciones, pero también confiemos en uno al otro, ¿no? Pero precisamente eso es lo que decías de la mentalidad de cuarto de milla. O sea, muchas veces nos vamos por la inmediatez, de decir, estoy dando resultado, estoy siendo coherente con el eslogan de que caiga quien caiga, por decir algo, ¿no? Y entonces, pero olvidamos la raíz de todo esto. Y por eso mucha gente se olvida del tema de prevención, porque no hay resultados inmediatos. Y posiblemente yo siembre la semilla y el árbol lo voy a ver hasta quizás 2 procesos políticos y quizás yo no sea el presidente en ese momento. Entonces tendemos precisamente a medir resultado en base a la inmediatez. Sí, obviamente el combate a la corrupción tiene un elemento mediático muy fuerte, ¿no? Correcto. Y eso implica también de que los resultados se tengan que medir en el corto plazo. Eso es una manera de manejar el tema del combate a la corrupción, pero también ese tema de la inversión, ¿no? En instituciones, en personas. Aquí, por ejemplo, en Honduras, si no resolvemos el problema de la contratación del recurso humano en la administración pública, vamos a seguir con este problema, ¿no? Si no resolvemos también el manejo de los fondos públicos, la discrecionalidad que se tiene, vamos a seguir con estos problemas. Es decir, veamos en Guatemala. En Guatemala ahora mismo han metido a presidentes, vicepresidentes, magistrados, diputados, y la percepción de corrupción ahora en Guatemala es mucho más alta que en Honduras. Increíble, ¿verdad? Y es correcto lo que tú dices, ¿verdad? Es correcto. Y ese es precisamente un principio de lo que tú hablas, ¿verdad? Y entonces tenemos que trabajar precisamente en ese componente estructural. Y eso es algo que lleva mucho tiempo. Y tiene que haber una voluntad genuina, no de un solamente liderazgo, sino que de varios liderazgos, de la sociedad como tal, precisamente, ¿verdad? Mira, una de las cosas sumamente interesantes, cuando te leo y escucho pues lo que tú dices, has hablado y estás involucrado en el tema, obviamente, que viene, que es la parte del próximo fiscal. Tú dijiste algo, ¿cómo poder separar o divorciar esa elección del fiscal de ese interés político? ¿Puedes profundizar un poquito en eso? Sí, bueno, yo trabajo más los elementos técnicos, ¿no? Es decir, sabemos de que al final va a ser un proceso político, una decisión política, pero la clave para mí en ese sentido es cómo brindarle al político las opciones técnicas para tener una escogencia. Es decir, tenemos un proceso que está iniciando, todavía no hemos tenido los candidatos, pero que cuando llegue ese proceso y que inicie la evaluación curricular, inicie la evaluación de conocimientos,
inicie las pruebas de confianza, todos esos elementos tengan un rigor técnico, que no haya oportunidad, al menos en la parte de la Junta proponente, de introducir elementos externos políticos. ¿Por qué? Porque primero que todo, la Junta proponente es una instancia técnica. Si bien es cierto, esa Junta de proponentes está conformada por representantes del Poder Judicial, del Colegio de Abogados. Y cada quien tiene su corazón en... Y cada quien viene de un proceso de selección político también. Así es. ¿Verdad? La clave es establecer parámetros técnicos mitigadores también de la injerencia externa, que mitigadores me refiero a temas de transparencia, temas de rendición de cuentas que debe tener la Junta proponente, y además de eso una metodología clara de cómo evaluar. Por eso para nosotros es clave el trabajo de la Junta proponente, ¿no? Porque es la parte técnica que le va a dar las opciones al Congreso Nacional, pero esas opciones ya han superado una serie de etapas y pruebas técnicas. Lo que después el Congreso Nacional haga en su deliberación política entre las diferentes fuerzas políticas, eso ya va a tomar su propio curso. Pero para nosotros lo fundamental es que las opciones que tenga el Congreso Nacional hayan superado todos los elementos técnicos requeridos, ¿no? De esa manera, si es una decisión política que van a tener, vamos a saber de que este candidato o esta candidata que sea escogida haya cumplido por elementos de meritocracia el proceso de nominación, ¿no? ¿Qué perfil debe tener el fiscal? Pues fíjese que nosotros justamente estamos trabajando en un perfil ahora mismo y ese fiscal no únicamente se debe medir en términos de la titulación académica o el nivel o la cantidad de posgrado que pueda tener, ¿no? Sino más que todo es un perfil probado en la práctica, es decir, una persona, un profesional que tenga experiencia, que tenga conocimientos y que tenga también la independencia demostrada a través de su práctica profesional para liderar una organización como el Ministerio Público. Eso es importantísimo. En términos de experiencia, ¿qué nos estamos fijando? Por ejemplo, nosotros vamos a investigar los candidatos. Vamos a tener un proyecto que se llama FiscalLeaks, inspirado mucho en el Wikileaks. En Wikileaks, sí. Y entonces lo que vamos a hacer es que cada candidato va a ser investigado a profundidad por nosotros. Además de la investigación que puede hacer la misma Junta Proponente, nosotros le vamos a presentar esta información a la Junta Proponente, pero también al público en general. Y entonces nosotros vamos a indagar si es un juez que está participando, o si es un exfiscal o un fiscal o una persona de la administración pública, vamos a indagar y vamos a conocer cuáles han sido los fallos judiciales que ha emitido, si ha sido un fiscal, en qué casos ha participado, si ha sido un defensor privado, a quienes ha representado en litigios, por ejemplo, si ha representado a narcotraficantes, por ejemplo, si ha representado a personas que han cometido actos de corrupción también. La gente y la opinión pública puede decir, y los mismos abogados dicen, no, bueno, pero eso es un derecho y también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros estamos hasta cierto punto obligados a representar. Sí, y eso no se le quitan. Hay una obligación, hay un deber y ellos están en el libre ejercicio de su profesión. No obstante, usted y yo como contribuyentes, ¿vamos a querer tener a un fiscal general que ha representado a narcos? No, para nada. Acordémonos de que ellos tienen, como los doctores, ellos tienen también esa relación privilegio cliente profesional de abogado, ¿no? Entonces, esa información bien la pueden manejar, ¿no? Esos son conflictos de interés y lo que no queremos es que esos conflictos de interés pongan en riesgo a la institucionalidad del Ministerio Público, porque esa persona que llegue a ese puesto no simplemente va a ser un profesional del derecho, o un fiscal, o un ex juez, o lo que sea, va a representar al Ministerio Público ante el sistema de justicia, va a representar al Ministerio Público ante la comunidad internacional también. Entonces, por eso nosotros consideramos que es fundamental, ¿no? Manejar los conflictos de interés. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer, de darle a la Junta Proponente información acerca de estos candidatos y a la población también para que haga una valoración crítica, ¿no? Mira, una última pregunta de corrupción, porque después quiero platicar contigo de la crisis política en sí. ¿Okay? Pero leí un artículo en el New York Times en el cual manifiesta o tira una tesis que dice que el combate a la corrupción en Latinoamérica está afectando la democracia de Latinoamérica. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, en el corto plazo
indudablemente le afecta, ¿no? Crea inestabilidad, pero esa inestabilidad es producto de instituciones débiles. Es decir, en un Estado con instituciones resilientes, ¿no? Un Estado donde las instituciones pueden soportar los golpes, ¿no? Es como la economía, el mercado, ¿no? Es igual las instituciones. Por eso es importante fortalecerlas, ¿no? En primer lugar, no tendríamos escándalos de corrupción si las instituciones y los contrapesos republicanos hicieran sus trabajos. Entonces, más que crear problemas, yo creo que es una patología de nuestros estados, ¿no? Es un problema de cómo nuestro diseño institucional y los pesos y contrapesos no responden adecuadamente. Y por eso es que tenemos crisis, ¿no? Por eso es que tenemos presidentes que son procesados o que son removidos a través de un proceso de impeachment, ¿no? Entonces, lo que tenemos sí es la apariencia que da, que crea un golpe a la democracia, ¿no? Claro. Afecta, pone inestabilidad, genera desconfianza, genera crisis, no obstante, eso es producto de décadas y décadas de estados diseñados en Latinoamérica bajo la órbita del presidente, ¿no? Estados que se les llama hiperpresidencialismo, donde el Estado prácticamente es controlado por la figura presidencial. Y entonces eso me trae obviamente a la realidad en que estamos ahorita, un país polarizado, una crisis política fuerte, profunda, un diálogo que aparece que está estancado, o mejor dicho, no existente. ¿Okay? ¿Cómo podemos reactivar la avenida lógica, que debe ser una avenida de paz, una avenida de diálogo, precisamente, o ya no hay más solución que simplemente una protesta social en la calle y simplemente pues derrumbar con lo poco que tenemos? Pues yo creo de que, mire, hay una coyuntura, ¿no? Hay una coyuntura muy interesante. Los cambios en Honduras, lastimosamente, se dan respondiendo crisis, ¿no? En el 98, el huracán Mitch abrió un proceso de reforma. En el 2009, se da el golpe de Estado, pero no se da ese proceso de reforma. Así, no aprendimos nada. No aprendimos porque no hubo. Claro. Y no hubo porque, a cambio de los tiempos del Mitch o de post-Mitch, en ese momento hubo una confluencia de actores sociales y del sector privado que motivaron una serie de reformas, ¿no? De ahí surge, además, la ley electoral que tenemos ahora mismo surge de ese proceso de construcción, ¿no? Lastimosamente en el 2009 no tenemos ese espacio porque la misma sociedad se polariza, ¿no? Entonces no hay consensos tanto en la clase política, peor aún en la sociedad. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una situación donde, de nuevo, el reto está, para mí, en la cancha de la sociedad civil, en la cancha del sector privado, en la cancha de los liderazgos morales y sociales que tiene el país. Y me parece que ante esa renuencia de la clase política de hacer cambios y reformas, le tocará de nuevo a la sociedad civil, al sector empresarial, a la academia, a la comunidad internacional, ¿no? Motivar y promover esos cambios, ¿no? Yo creo que eso es lo que nosotros lo estamos vislumbrando así, es decir, aquí, si bien es cierto, hay una clase política responsable de esta crisis y con una enorme deuda política y una enorme deuda, ¿no? Muertes, ¿no? Daños materiales, daños a la economía, esta clase política está pendiente más que todo del próximo ciclo electoral. Correcto. Ya están pensando en lo que viene, ¿no? Y eso para ellos, lo único que van a buscar es ver cómo, de alguna manera, pueden hacer como cuando tenemos una gotera, ¿no? Tapar esa gotera, ¿no? Por eso el cambio, ¿tú consideras al Congreso Nacional? ¿De traer las decisiones para allá? Yo considero más que todo que la ciudadanía, ya la Constitución le permite a la ciudadanía presentar proyectos de ley, iniciativas de ley. Y yo creo que es un rol y es una responsabilidad de la ciudadanía ante la ausencia de ese liderazgo político y de esos consensos políticos, generar, ¿no? Ese debate, producir un debate, pero también introducir elementos en la agenda política, ¿no? O sea, la ciudadanía misma, organizándose, puede hacer un agenda setting, ¿no? Y eso yo creo que es el siguiente estadio que hay que tomar. Solo veamos ahora lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Claro. Que creíamos que realmente todo era hermético y controlado, ¿no?
pero se tocó un nervio, que es el seguro social nicaragüense también. La clase media se activó, que es realmente la que históricamente en nuestros países son las que mueven los cambios también, ¿no? Cuando es la clase media que tradicionalmente sirve de articulador entre la clase pobres y las élites, entonces vemos de que estos cambios se pueden dar, ¿no? Entonces yo creo que va a ser y es oportuno que la sociedad haga ese cambio en Honduras también. Yo soy creyente de eso, ¿no? Yo respeto la institucionalidad, respeto el proceso electoral, respeto la formalidad, no obstante también, ¿no? Necesitamos el próximo eslabón, que es la democracia participativa directa, ¿no? Y sabes que me has abierto, me has dado luz, y te soy franco, porque yo he sido parte de un problema. Siempre que hemos analizado el contexto de la crisis, yo siempre he dicho, es un problema político que debe ser arreglado por políticos. Y ahora tú me estás diciendo un elemento que tiene una gran verdad. Sí, eso fue un problema creado por políticos, pero verdaderamente ante la ausencia de haber una voluntad política de resolverlo, tenemos que mover el escenario a otros actores. Y actores que han estado muy pasivos y quizás como Pilatos, lavándose las manos y diciendo, yo no lo causé, que otros lo arreglen, ¿verdad? Yo considero que la hora ha llegado de que precisamente hay un despertar y que busquemos la solución a los problemas que nos afectan a todos. Así es. ¿Verdad? Lester, estoy ya prácticamente con 2 minutos nada más de tiempo, pero quiero que me digas algo. El mundo de Lester, ¿cómo es ese mundo? Bueno, es muy ecléctico. La verdad es que es muy ecléctico. Yo soy producto de la democracia, ¿no? Yo no viví en momentos, obviamente fui criado durante la Guerra Fría, ¿no? Pero me considero un demócrata, me considero una persona que, si bien es cierto, tengo mi ideología marcada en términos de, soy muy pro derechos humanos, pero también soy muy pro mercado, soy muy pro también de regulación del Estado, pero también soy muy pro de la apertura y de regulación. Es decir, soy una persona en ese sentido no contradictoria, sino ecléctico, ¿no? Me considero una persona que he tenido la fortuna de formarme en diferentes espacios, una persona que ha vivido afuera también, ha vivido en los Estados Unidos, en Holanda, he vivido en España como parte de mis estudios. Entonces he podido absorber todas esas diferentes ideas y valoraciones, ¿no? Y obviamente viniendo de una familia hondureña tradicional, todavía mis padres están unidos, viven juntos, entonces considero mucho la importancia de la familia, ¿no? Claro, el tema de valores, el tema de valores principios. Para mí es claro, pero también, como le digo, considero también que cada persona tiene la libertad de decidir sobre su vida, ¿no? Y en ese sentido el Estado debe tener limitaciones en el sentido de interferir en las decisiones de las personas también. Entonces me considero en ese sentido, por eso el mundo del Lester es un mundo muy ecléctico, ¿no? Es un cóctel postmoderno, ¿no? muy variado. Claro. Y por eso yo creo que también tengo la oportunidad de entablar conversaciones con diferentes tipos de personas, diferentes ideologías. Trato de respetar y tolerar también, igual también espero tolerancia, no soy una persona con prejuicios, soy una persona muy abierta y creo que eso me da la oportunidad de escuchar, ¿no? De escuchar y también de poder opinar en diferentes espacios, ¿no? Pero sabes, Lester, esto es precisamente lo que ocupa el país, porque vemos lo polarizado, ¿verdad? Y vemos que si tenemos elecciones, ¿verdad?, va a ser una elección que la van a querer encaminar hacia izquierda y derecha, ¿me entiendes? Cuando verdaderamente hay verdades en cada uno de ellos, hay soluciones en cada uno de ellos, pero tenemos que encontrar un punto en común. Y se necesita una persona como vos, un hombre de pensamiento universal, precisamente para llegar a esos balances. O sea, entendemos de que aquí en nuestro país tenemos una gran deuda social. Correcto. Con una gran masa popular, ¿no? Una gran masa popular que cada vez se excluye más, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Un problema real. O sea, los jóvenes cada vez están más excluidos del mercado laboral, más excluidos de la oportunidad de tener una educación. Las mujeres también, ¿no? Es decir, hay sectores históricamente marginados. Y esa es una deuda social que tenemos. Pero también tenemos una necesidad de desarrollarnos.
Y la única manera que nos podemos desarrollar es a través de un mercado competitivo, ¿no? Así es. Y eso también lo tenemos que entender, es decir, aquí no podemos estar regalándole a todos, Claro. porque no tenemos para regalar en primer lugar, ¿no? Ujú. Todos tenemos que trabajar, pero también todos tenemos derecho a tener oportunidades para tener una vida digna, una vida con educación, con salud. Y entonces ese es el gran reto, cómo encontrar, ¿no? Ese equilibrio entre el mercado y la demanda social, ¿no? Así y por es. eso, bueno, el modelo que más ideológicamente se acerca a lo mío es la socialdemocracia, ¿no? Correcto. Más una visión de ese tipo, ¿no? Que es encontrar, ¿no? Ese punto de encuentro entre el mercado, ¿no? y la demanda social, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Lester, un gusto. Muchas gracias por Me tenerme. prometes que vas a volver, ¿no? No, cuando quieras nos ponemos a hablar y seguimos con este mundo, ¿no? Tan ecléctico que Tan tenemos. ecléctico. Muchas Un gusto, gracias, éxitos. Un placer, sí. Bueno amigos, y con eso hemos llegado al final del programa de este domingo. Gracias nuevamente, espero que lo hayan encontrado así como yo, muy interesante, muy informativo, que eso es principalmente lo que nosotros queremos, que usted tenga esa abundancia en conocimiento y usted tome su decisión. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Moisés Ulloa y esto fue Día 1.